cuestiones, por supuesto, es el tema de la seguridad, ¿sí? Hacer pivote en la seguridad, la economía no le va bien, lo dicen los propios funcionarios. Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, dice, señores, se va a incrementar la pobreza por las medidas económicas, por la situación social. O sea que la seguridad aparentemente será el pivote. El viceministro de Seguridad de la Nación, que es Gerardo Milman, está acá con nosotros, y vamos a ver cuánto de eso es cierto y sobre qué están trabajando. Gracias por venir. ¿Coincidís en que la seguridad va a ser un tema, un pivote importante? Bueno, efectivamente, la seguridad y la economía durante muchos años son los problemas de los ciudadanos argentinos, así que esos son dos temas que en cualquier campaña tienen que estar. ¿Y tu jefa va a ser la vicepresidente o no? Nosotros, por lo que yo he hablado con ella, yo no estoy en la piel de ella. Pues muchos dicen que Patricia Bullrich es la futura vicepresidente. Ella es una persona de mucha militancia política, pero hoy está muy enfocada en la tarea que nos queda, del año que nos queda, o menos de un año, en la tarea de seguridad. Digamos, que se piense que la estrategia de seguridad de nuestro gobierno puede ser un activo, es por la dedicación, sin ninguna duda, de la propia Patricia Bullrich. Ahora, vamos a algunos de los detalles que tiene esto. Hay mucha preocupación de cuánto es, porque hay un fino hilo que separa la discriminación o, digamos, ciertos gestos discriminatorios de lo que nosotros podemos entender por la seguridad. El tema de los extranjeros y todo eso. ¿Hay un pivote sobre eso? Porque tenemos un drama argentino, aparte de los extranjeros que pueden delinquir, digo. Pero hay como un acento demasiado estrecho en eso. No, la verdad es que hay una estrategia de encontrar los distintos nichos que componen el problema de la inseguridad en la Argentina. Y entonces cuando uno ve lo que pasa, todos nosotros venimos de los barcos, como se decía originalmente, la mayoría, hay por supuesto población de pueblos originarios en la Argentina, pero la mayoría de la población argentina es fruto de la inmigración. Por lo tanto, tener una actitud xenófoba de la Argentina sería no reconocer su propia realidad. Pero huele a veces a xenofobia. No, hay debates que cruzan esos vectores, sin ninguna duda. Ahora, nosotros tenemos un país de puertas abiertas, pero tenemos un contexto regional. Digamos, y si nuestros países limítrofes tienen políticas más concretas, menos permisivas desde el punto de vista del crimen y la inmigración, nosotros tenemos que tener conductas similares, porque si no, la Argentina termina siendo un reservorio de criminales que se escapan de esos países y que la Argentina lo recibe. ¿La Argentina viene con antecedentes ya? Sí, por supuesto, ha pasado. ¿Hay gente con antecedentes? Sí, ha pasado. Nosotros venimos firmando convenios de colaboración con muchos países, sobre todo... Cuando el tipo pone el pasaporte, ¿no aparece? Y si no hay un convenio para que aparezca, son antecedentes de países extranjeros, que son bases de datos que tienen en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Italia, donde quiera. ¿Tenemos base de datos con Bolivia, por ejemplo, con Perú? Nosotros no tenemos la base de datos de ellos. Pero digamos, a partir de convenios se puede instrumentar. Y ese es un proceso que nosotros venimos llevando adelante. Cuando nosotros llegamos al gobierno, hay un sistema que es el de Interpol, que por ahí es una minoría, pero que tenga una alerta roja, un pedido de captura de Interpol. Bueno, eso ya por sí salta ahí. Bueno, chau, no saltaba. Cuando uno llegaba a Ezeiza, por ejemplo, no estaba conectada la base de Interpol a la base de migraciones. Entonces alguien que tenía una captura internacional entraba a la Argentina fácilmente. Nosotros, junto con el ministro Frigerio y el director de Migraciones García, llevamos adelante una estrategia, se llama I-27, que es un sistema de Interpol conectado en los lugares donde ingresan extranjeros en Argentina. Gerardo, desde donde lo vemos nosotros, los periodistas o ciudadanos, porque somos ciudadanos, digamos, el 90% del día, vemos un tipo de delincuencia, un tipo de delito, que es la entradera, los motochorros, lo que es el sufrimiento cotidiano, que te roben el celular, que te asalten, los miedos cotidianos. Desde el Ministerio, ¿qué ven ustedes? ¿Cuál es el punto central de la inseguridad? El mismo que de los ciudadanos. Es lo mismo. En definitiva, claro. Porque nosotros, por ejemplo, desde el 2015 que nosotros asumimos los homicidios, que es el delito más grave, en definitiva, porque no tiene reparación alguna, digamos. Un celular es una pérdida importante, pero uno puede tener otro. La vida, no. Se redujeron el 23% en 3 años. Y es muy importante, son muchas familias. Por supuesto, cuando aparece un caso, todos hablamos de ese caso y no importa ninguno la estadística. La Argentina en homicidios en Latinoamérica, para compararnos con cosas parecidas, estamos segundos en menor cantidad de homicidios en la tasa
cada 100.000 habitantes. Primero está Chile. Estadísticamente no alcanza. No, por supuesto. Es un número, pero para el sufrimiento cotidiano de un tipo que no roba el celular. Por eso, Chiche, dije, para una persona es un dramón. Ahora, el robo es un problemón para la Argentina y es la real inseguridad. El robo, porque además ha aumentado la violencia del robo, porque hurto ha habido siempre, pero la violencia del robo, que a uno le peguen, que a uno lo retengan, que a uno le apunten con un arma. Señor, al chiquito. 104 años, y no te le metieron una trompada. Al chiquito, o un homicidio seguido de. Un robo seguido de homicidio. El aumento de la violencia es lo que a los ciudadanos argentinos nos ha puesto en una situación de inseguridad real. Porque además yo puedo comparar, como decíamos antes, con los países de Latinoamérica. Dice, bueno, estamos mejor que Brasil o que México. No me dice nada. A mí no me importa. O estamos peor que Canadá. Y a mí tampoco me importa. A mí me preocupa qué pasaba con mi vida antes. Si antes no necesitaba rejas, si antes no necesitaba alarma, no necesitaba dar la vuelta con el vehículo para entrar a mi domicilio, no necesitaba comprar un perro, mínimo, o no tenía miedo de que mis hijos adolescentes a la noche volvieran. Y todo eso hizo cambiar mi forma de vida. Tengo inseguridad, por más que yo pueda mostrar una estadística de baja en muchos de los delitos, en la mayoría de los delitos, el delito automotor ha bajado muchísimo, pero la verdad es que es un problema real de la ciudadanía. ¿Vos estás convencido que bajar la edad de la imputabilidad es un remedio? No, para nada. ¿Va a salir eso finalmente? Bueno, lo tiene que discutir el Congreso, es una deuda pendiente. Nosotros no creemos que... ese es un proyecto de ley del Ejecutivo que tiene más de 100 artículos. Sí. Uno habla de la baja de edad de imputabilidad. El resto de la ley penal juvenil. Claro, y ahí hay muchísimas cosas que a mí me parecen mucho más interesantes que discutir si 15, si 14, si 16. Que hay que discutirlo, seguramente, pero con eso solo no vamos a ningún lado. Pero, por ejemplo, para entender cómo funciona esto, vamos a suponer que la ley se vota, se hace inimputable a los 14. Entra un chico de 14. A los 15 propone la ley. A los 15, perfecto. ¿A dónde lo metes? Bueno, por eso requiere una inversión pública. Es que no hay dónde poner estos chicos. Requiere una inversión pública. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires inauguró una cárcel para los que hoy son imputables, de acuerdo a la ley actual, modelo para jóvenes, digamos. Uno hay que tener, pero no solo se trata de un instituto, de una cárcel. Hay otras cosas, digamos. Lo que no puede pasar es que un chico a los 10 años, a los 12 años, le robe la bicicleta a otro chico del barrio y la sociedad diga, bueno, está bien, no pasa nada. El chico tiene que poder comprender que esa conducta no es correcta. Entonces tiene que tener una actitud por parte del Estado, de su contexto familiar, que a veces no ayuda. Los colegios también tienen que hacer eso. Del colegio, del sistema educativo. A veces la familia no ayuda, a veces su contexto social no ayuda. Entonces el Estado, a través del colegio, del sistema de salud, a veces de la cuestión penal, porque es régimen penal. Uno dice, bueno, para obligar a un chico al colegio hace falta una decisión penal. No debería. Pero la verdad es que yo puedo ir 100 veces... No hay padre, tenés que ir vos. Bueno, pero la única manera de obligar que tiene el Estado es a través de la justicia de una decisión penal. Entonces, lo obligo a ir a la escuela, obligo a los padres a llevarlo a la escuela, y eso tiene otro tipo de consecuencias. Por eso es un régimen penal, y no una política social, como pueden ser otro tipo de políticas que llevan adelante. Pero coincidís vos también en el tema de que obviamente hay un problema serio desde el punto de vista de la seguridad y todo, pero que el tema social es un tema a atender, que vos tenés más problemas en tu ministerio por lo que te genera el Ministerio de Economía. En realidad nosotros no tenemos... Yo no creo que delito y pobreza tengan que ver, pero evidentemente un contexto social conflictivo ayuda. Bueno, si uno... Vuelvo a la estadística, ¿no? Que para estas cosas por ahí sirve más. Si uno ve, por ejemplo, el año pasado tuvimos un año de mucha conflictividad económica con consecuencias sociales, obviamente, aumento de la pobreza, como decías vos, Chiche, y como dijo la ministra Stanley, que va a ocurrir, sin ninguna duda, cuando salgan los índices del INDEC, y ya lo hizo el Observatorio de la Iglesia hace pocos meses. Bueno, si tomamos ese año, por ejemplo, y yo cuento, ¿hubo más homicidios? No. ¿Hubo más robo de autos? No. ¿Hubo más secuestros? Pero hubo más robo. No, más robo y más violencia, lo que no, es estable. Por ahí la violencia sí. Digamos, América Latina tiene un problema, que es un continente no tan pobre como África, pero con mucha más desigualdad. Bien. Yo creo que la desigualdad es un factor central en el aumento de la violencia y el delito. Y por eso América Latina
tiene índices de delito superiores a la de otros continentes, que inclusive uno puede decir hay más pobreza. Y me parece que ese debate de desigualdad, de gente que tiene mucho y gente que tiene nada, que exaspera, digamos, la salida de la gente con un auto 0 kilómetros importado, todo lujo, contra alguien que no tiene para darle de comer a sus hijos, genera mucha violencia. Hay un tema central que han pivoteado mucho el Ministerio de Seguridad, que es el tema del secuestro de droga, ¿no? Cosa que es cierto, aumentó el secuestro de droga. Eso genera, en mí y en cualquier otra persona que conozca el tema, una doble inquietud. Por un lado, está bien, pese a que Carrió dice que le tiran droga a Patricia para que se entretenga, lo que digo es, el volumen que entra es de tal magnitud que como uno supone que no se secuestra todo, el nivel de consumo ha aumentado, pero exponencialmente. Hace 48 horas, 78 horas, un camión con 9 toneladas de marihuana, 9 toneladas. Sí, es el segundo procedimiento en tierra más grande de la historia argentina, que llevó adelante la Prefectura Naval Argentina. Pero es una cantidad monstruosa, o sea que evidentemente el consumo de marihuana es casi una cosa ya cotidiana. Bueno, el consumo viene aumentando. Aumenta. Y lo ha dicho el Cedronar, que ha hecho encuestas en función de lo que reciben los hospitales, los tratamientos que hay de usuarios que consumen distintas drogas, ¿no? 9 toneladas es el segundo, me decís, en la historia argentina. O sea que hubo más grande de 9 toneladas. Sí, hubo uno más grande, sí, en el pasado uno más grande. Pero nosotros hemos tenido casos inclusive de 12 toneladas, pero por vía fluvial, en un barco en el puerto de Zárate, hace diciembre del otro año, incautamos con 12 toneladas, estaban tirando la droga al río, y también se incautaron 12 toneladas, que bueno, es una cifra escalofriante. O sea, entonces concretamente ha subido el consumo. Lo que dice el Cedronar es que viene subiendo, no está terminado el último proceso, pero lo que nosotros notamos es que hay escasez, digamos, y eso se nota porque tenemos un programa de precio pureza. Pero sube el precio. De precio pureza que muestra. Si la droga es más pura, es porque está sobrando. Si la droga es cortada, como se dice en la jerga, le agregan otras sustancias para que pese más, y el precio sube, hay escasez. Porque lo que se ve es secuestro de marihuana mucha, secuestro de cocaína menos. No, el secuestro de cocaína, venimos teniendo datos históricos también de aumento. Pero obviamente, el volumen, ¿no? Obviamente no son tantos los kilos, la cocaína pesa menos, con menos peso se hace más daño que con la marihuana, pero hemos tenido récord histórico y el récord más importante también en drogas artificiales, en pastillas de éxtasis, en pastillas que van dirigidas hacia otro sector social, pero que también es muy preocupante. Una última pregunta te hago de las Taser, ¿van a venir o no? Sí, hicimos una visita a Brasil, donde se está implementando los funcionarios de nuestro ministerio, y bueno, hemos traído acá y seguramente dentro de poco vamos a hacer una prueba que será pública con acceso. Pero van a comprar 300 a los medios de comunicación. 300 no es nada. Bueno, nosotros las estamos pensando y la idea es hacer una primera prueba, a ver si da resultados en la lucha contra el crimen, en 2 lugares concretos, que son en los trenes, en los vagones de los trenes y en los aeropuertos. Porque son armas que no se pueden usar en un estadio de fútbol y tampoco se pueden usar en un secuestro. Hay que usarlas en determinado contexto donde hay un delincuente. Estas armas permiten que el delincuente sea inmovilizado por unos pocos segundos y la gente de la Fuerza de Seguridad pueda aprenderlo, detenerlo. Y no hay consecuencias para terceros, que es muy importante. Pero bueno, la Argentina... Si hay gente que prefiere armas de fuego antes que estas armas que obviamente producen un shock, pero que inmediatamente desaparece. Bueno, Gerardo, muchas gracias a vos, Chiche, por la invitación. Las cosas estas, y bueno, veremos cómo evoluciona esto. Si te quedás sin jefa, vas a ser vos el ministro, se supone. No, eso lo resolverá el próximo presidente de la Nación.